Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema de hacer gráficas para la estadística. Es muy importante que tengan lista su regla para hacer los trazos correspondientes. Primero nos preguntamos ¿para qué sirven las gráficas? Los datos numéricos son difíciles de leer e interpretar, sobre todo los que representan información estadística, ya sea en forma textual o de tablas. Afortunadamente existe un método fácil para poder mostrar datos numéricos utilizando imágenes. A estas se les llaman gráficas y existen diversos tipos según el dato a representar. Por ejemplo, tenemos las gráficas de barras, las gráficas de líneas, las gráficas de histogramas, las gráficas circulares o de pastel, las gráficas de dispersión y las gráficas de caja y bigotes. Cada una se aplica en determinado momento dependiendo del tipo de datos que se van a representar. En estadística se utilizan mucho las gráficas. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 se mostraron gráficas que representaban la tendencia de acumulación de casos en ciertos periodos de tiempo, que mostraban por medio de barras cómo se había manifestado la enfermedad durante un periodo de tiempo. Eso nos daba como resultado algunas curvas que mostraban cómo había aumentado o disminuido la tendencia de enfermos. Las gráficas circulares o de pastel representan proporciones de datos de manera porcentual, es decir, recordemos que el círculo completo es el 100% de los datos y cuando se divide en sectores nos muestran porcentajes. Veamos cómo aplicar algunas gráficas para datos estadísticos básicos. José es un corredor que registra el tiempo que tarda en recorrer 100 metros, para lo cual utiliza la siguiente tabla. En la primera vuelta hizo 14 segundos, en la segunda 16, en la tercera 13, en la cuarta 10 segundos y en la quinta 12. A continuación lo que hacemos es la gráfica correspondiente. En este caso, lo que vamos a hacer primero es trazar dos ejes. Después los dividimos en partes iguales y los numeramos. En este caso, en este eje vamos a poner los números correspondientes al tiempo en segundos, que va a ir de 2 en 2. Y en el otro eje van a ir los números que representan las vueltas. Ahora colocamos las barras dependiendo el resultado. En la primera vuelta, como hizo 14 segundos, trazamos la barra hasta el número 14. En la segunda vuelta hizo hasta el número 16, en la tercera hasta el 13, en la cuarta hasta el número 10 y por último en la quinta tiene que llegar hasta el número 12. Como podrán ver, ya obtenemos nuestra tablita y nuestra gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la media y la desviación media analizando la gráfica. Primero la media, es muy sencillo, es simplemente un promedio, por lo tanto vamos a sumar los datos y después dividirlo entre la cantidad de ellos. En este caso vamos a sumar los segundos, que sería 14 más 16 más 13 más 10 más 12. Lo sumamos y lo vamos a dividir entre 5. Al sumarlos nos dio 65 y 65 entre 5 nos da 13, que es la media, es decir, el promedio. Entonces ya tenemos listo la media de nuestros datos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Utilizando nuestra gráfica vamos a trazar una línea donde están los 13 segundos, que es la media. Ya que está trazada esa línea, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Pongan mucha atención a esto. Como podrán ver, hay cierta distancia entre cada una de las barras y la línea roja que representa la media. Por ejemplo, en la primera vuelta que nos dio 14, hay cierta distancia que es de 1. En la segunda que nos dio 16 al 13 hay una diferencia de 3. En la tercera vuelta que nos dio 13, la diferencia es de 0. En la cuarta vuelta que nos dio 10 segundos, la diferencia también es de 3. Y en la última vuelta que dio 12 segundos, la diferencia es de 1. Ahora lo que hacemos es vamos a promediar esas diferencias. Primero las sumamos,
decimos 1 más 3 más 0 más 3 más 1 y nos daría como resultado 8. Como recordemos, hay 5 datos. Entonces lo que hacemos es promediar 8 entre 5 y eso nos va a dar como resultado 1.6, que es la desviación media. Para que entiendan entonces, la desviación media es promediar las distancias entre los valores y la media. María, Ana y Luis comparan sus calificaciones con una tabla e intentan analizarlas con apoyo de una gráfica. Vamos a ver la tabla correspondiente. María obtuvo 10 de calificación, Ana 7 y Luis 5. Lo que hacemos entonces es una gráfica que representen estos tres valores. María entonces va a llegar hasta el número 10, Ana hasta el número 7 y Luis hasta el número 5. Ahora ya tenemos nuestra tabla y nuestra gráfica. No olvidemos que María, Ana y Luis obtuvieron las siguientes calificaciones de 10, 7 y 5. Vamos a calcular primero la media, para lo cual sumamos dichos números y decimos 10 más 7 más 5 da 22. Como son 3 datos, lo dividimos entre 3 y nos da 7.333, que es la media o el promedio. Vamos a trazar una línea recta que represente en qué lugar se encuentra la media en relación a nuestra gráfica. Más o menos está en este lugar. Ya tenemos representada nuestra media. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Observen cómo existe cierta distancia entre los valores y la media. La primera distancia de María, que obtuvo 10 al 7.33, es de 2.667. La de Ana, que obtuvo 7 al 7.333, su diferencia es de 0.333. Y por último, Luis tiene una distancia del 5 al 7.33 de 2.333. Ya tenemos esos tres valores. Ahora lo que hacemos es promediarlos. Primero lo sumamos, que nos da 5.333, y por último lo dividimos entre los tres datos. Eso nos va a dar como resultado 1.777, que es la desviación media. Como podrán ver, utilizando una gráfica se puede hacer un análisis más fácil de los datos. A continuación van a realizar una actividad que consiste en lo siguiente. Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, realiza el análisis de los siguientes datos por medio de una gráfica para obtener la media y la media aritmética. El ejemplo dice así: los partidos políticos que participarán en la elección de presidente toman en cuenta los resultados estadísticos de la votación de la siguiente tabla. Tenemos entonces 6 partidos políticos y sus votos correspondientes. Lo que tienen que hacer entonces es realizar una gráfica y posteriormente calcular la media y la desviación media como los ejemplos anteriores. Les mando un saludo a todos y espero sus actividades.